Yume Ship, OC por Canon o Cel Shipping. 3 variedades de shippeo que la gente en internet parece odiar tanto. Según Google, el Yume Ship se refiere a cuando existe un emparejamiento entre un personaje canon o de alguna serie con un personaje original, que puede ser self-insert o un OC, o sea, un personaje original que no tiene que ver contigo, solamente es tuyo. Por esto mismo suele caerle mucho tipo de hate a este tipo de personas que lo hacen en internet, ya que los self-insert no tienen una buena vista por otros ejemplares que han existido. Hola, yo soy Nimpi, sí, me acabo de cambiar el nombre, y este es un tutorial de cómo hacer tu ship OC por Canon más divertido e interesante, y tratar de hacerte ver que si es cringe es divertido y tal vez te gustaría intentarlo si eres un artista. Antes de empezar me gustaría aclarar lo que es un OC o un Original Character. Es un personaje creado por ti mismo que puede estar o no basado en ti. Si no has creado un personaje antes, te recomiendo que lo intentes, es muy divertido. Actualmente yo tengo 17 personajes originales. El cómo mantengo rastro de ellos y su historia es un tema aparte, pero básicamente los tengo en un Excel. Si les gustaría que hablara más de mis OCs en otro video, déjenmelo saber en los comentarios. Tengo varios datos y mucha historia de ellos. Quizás no me alcance todos ponerlos en un mismo video, pero podría dividirlo por partes. Tengo amigos y conocidos que se les hace muy complicado esto de hacer un personaje original, sobre todo porque se estresan en el momento de crear una historia. Y déjame decirte que no es necesario crearle una historia desde el inicio. El internet ahora nos está queriendo hacer ver que si no es algo perfecto, entonces no deberías compartirlo, pero no es así, ¿no? Y no te dejes desanimar por si tu personaje todavía no es el personaje perfecto que el mundo quiere. Lo importante es que te guste a ti. Para un artista, dibujante, desde mi punto de vista lo más divertido es dibujarlo, no tanto crearle una historia y mucho menos buscarle un nombre. Y volviendo al foco a lo del Yume Shipping, lo más fácil para empezar a hacer un personaje original es tomar una obra que ya existe y crear un personaje que se desarrolle en el mundo que ya existe. Porque ya hay reglas establecidas, ya hay muchas cosas que puedes tomar de inspiración. Si vamos un poco al universo del Boku no Hero Academia, puedes agregarle un poder. Si nos vamos a un universo de hadas o criaturas mitológicas, puedes agarrar pues de esas mismas criaturas o hacer que sea un humano, tener poderes o no. Para este caso en específico, en el cual ya llevo 3 años, si no mal recuerdo, con este OC por Canon de mi personaje Nico con Diluc, decidí tomar Genshin Impact. Esto ya lo he comentado en otros de mis videos, pero si es la primera vez que ves mis videos, yo empecé a dejar de disfrutar el dibujo hace unos años y eso me paniqueó porque dibujar es no mi sentido, pero sí lo que más disfruto. Entonces me preocupé y estuve tratando de intentar una y otra vez con diferentes cosas y al final me saturaba más. Entonces decidí volver al inicio de todo, que me motivaba a dibujar. Y casi siempre he estado dibujando cosas para fandoms. Inicié con Five Nights at Freddy's. Inmediatamente de eso, no sé ni cómo, pero o sea, en ese entonces no se le llamaba ni Yume Ship ni OC por Canon. Simplemente agarrabas un personaje que te gustaba, ponías tu zona y listo, pareja. Una muy mala elección tal vez, pero yo escogí a Springtrap. En mi defensa, un poquito de defensa nada más, solamente estaba el Five Nights at Freddy's 3 cuando yo me shippeaba con Springtrap. En ese caso, claro, tuve que hacer a mi personaje un animatrónico anime kawaii, muy TN la verdad. Y claro, como los animatrónicos están basados en animales, la mía también era basada en un animal. Claro, no iba a regresar haciendo Yume Shipping de yo con Springtrap porque ya no me gusta Springtrap.
Entonces, en ese momento lo que más me gustaba era el Genshin. Sigue siendo de mis juegos favoritos, pero en ese entonces estaba súper obsesionada. Y decidí irme con Diluc porque había hecho un dibujo en broma donde tenía a un personaje que iba a emparejar con él, iba a ser medio tonta y así. Y retomé la idea. Gracias a uno de los retos de TikTok pude rediseñar a mi OC y les fui agarrando cariño. Claro, en su rediseño no solamente tomé las cosas del TikTok, decidí que como Aether soy yo, porque escogí a Aether, mi personaje debería de tener algo de Aether también, entonces tomé la trenza. Como es en un mundo del Genshin, tuve que adaptar a mi personaje a todo cómo funciona Teyvat, que si las visiones, que si los enemigos, y la historia se va formando en base a eso. Hice una historia muy rápido en ese entonces, decidí que mi personaje iba a ser pacifista y que por ende no tendría una visión. No quería que fuera alguien de pelear porque quería ahorrarme todo eso. Entonces, si Nico es pacifista, no tiene visión, pero si tuviera, porque fue algo que pensé, sería Hydro. Y su arma, aún estoy tentada entre espada o lanza, pero como no me gusta pensar en eso, decidí que no, es pacifista y listo. Como el juego se centra en batallas e historia, sí hice como un pequeño fragmento en donde quizá ella sería introducida al Traveler, pero al final lo descarté porque iba a ser muy complejo y se iba a ver muy TN mi personaje, lo cual no tiene nada de malo, pero si la gente se entera me van a cagar por eso, entonces no. La cosa es ir pasito a pasito y al final no es la vibe que quería que diera. Como ella no pelea y no entra en batallas, tuve que darle otro sentido, o sea, no digo que el sentido de los personajes del Genshin sea solo la pelea, pero tienen sus motivos y todos ellos tienen otra cosa aparte de solo pelear. Por ejemplo, el mismo Diluc, que es la mera riata del barrio y protege todo Mondstadt, bueno, igual Venti, ¿no? Pero me refiero a que es el más fuerte de ahí, según yo, ¿ok? Ignoremos al Arconte y ya de ahí seguiría Venti, seguiría Diluc. Entonces, pues no solamente pelea y protege, sino también es el más rico de Mondstadt, tiene un viñedo, es el mero patrón. Y en cuanto a su lore, todo se sabe gracias al manga y a sus constelaciones, pero no es el único. Todos pueden verse como la mera riata en sus datos de toda la información que tiene. No quería, como no soy capaz de llegar a ese nivel de complejidad, claramente no me salió exactamente como un personaje normal del Genshin. Sin embargo, pude hacer un trabajo lo suficientemente bien y conforme vas armando la historia puedes cambiar cosas en su diseño, que es lo que más le puede llegar a gustar a uno. Digamos que tu personaje es del Genshin también y tu nación favorita es Inazuma. Entonces decides que vas a hacer a un personaje de ahí. No lo piensas demasiado y haces un dibujo y casualmente le pones cuernitos solo porque te gustó. Pero entonces recuerdas que hay un personaje que tiene cuernos y que también es de Inazuma. Sí, estoy hablando de Ito. Entonces se te prende el foco y dices, wow, podría ser que mi personaje fuera un Oni. Entonces ya te vas agarrando de ahí, si quieres que sea un Oni rojo, uno azul, o que digas, acaba de salir una nueva raza de Onis y ahora es un Oni morado. Entonces imaginas, y sé que sueno como loquito del centro, pero básicamente de eso se trata y se los juro que es súper divertido. Pongamos el mismo ejemplo pero con otra nación. Digamos otra vez que tiene cuernos tu personaje y la nación que te gusta esta vez es Sumeru. Y ahí no hay ningún personaje que tenga cuernos de manera natural y tienes dos opciones, o te creas una nueva especie o haces lo mismo que, por ejemplo, Nilou y Zaino. Nilou tiene cuernitos, pero son de su disfraz de la diosa de las flores.
Entonces puede que igual los cuernos de ese personaje tuyo sean un accesorio. Si ya tienes definido el diseño de tu OC, entonces toma las partes del diseño de tu OC y conviértelos en historia. Como dije al inicio, no es necesario, pero te puede ayudar mucho al momento en el que desarrolles el romance de tu personaje con el personaje canon. En mi caso, cuando hice a Nico, inicialmente no tenía ese rayito blanco, pero decidí experimentar. Y para esto tomé muchas cosas que me gustan, como el ballet, películas, historias de princesas, de hadas, etc. Piénselo como si estuvieran haciendo un mole, que por si no saben cómo se hace o qué lleva tortilla, lleva chile, ajonjolí, chocolate. Entonces, si ves todos esos ingredientes por separado y digamos que no eres de México, dirías pues ¿qué podrías hacer con todo esto? Respuesta, un mole. Y si el mole no queda bien o no te gusta el mole, pues prueba otro tipo de mezclas y en vez de hacer un mole, haz un licuado, un smoothie. Bueno, pues como dije, tomé muchas cosas que me gustan y todas las que más me gustaban sobre todo, se las apliqué a mi OC de poco en poco. Entonces Nico quedó con estas vibes de cuento de hadas, muy al estilo, pues sí, las historias de princesas de antes. Bailarina y muy feliz. Y aquí quiero hacer un paréntesis cortito. No entiendo qué tenemos los artistas en hacerlo sufrir de vez en cuando, pero pasa. Aún así yo siempre intento combatir todos esos pensamientos intrusivos que me ganan. Y si se está viendo muy trágico, busco la manera de solucionar toda esa cagada que hice y convertirlo en final feliz. Ya, fin del paréntesis. En fin, aún así sentía que su historia era muy plana, así que decidí seguir experimentando. La princesa que al inicio tomé para Nico, que es mi princesa favorita, es la princesa Odette del Lago de los Cisnes o la princesa encantada. Hay diferentes variaciones de este cuento de hadas, supongo que ya lo conocen. Básicamente tomé todas. Y mientras más investigaba y más leía, me di cuenta que quizás Nico no era Odette, sino era Odile. Si no sabes distinguirlas, Odette es el cisne blanco y Odile es el cisne negro. En el vals, en la película que hizo Barbie y en la película de la princesa encantada y también en otro anime, A Princess Tutu, Odile es mujer, pero sé que hay ciertas ocasiones en las que Odile es hombre. Y dependiendo de la obra que leas, a veces es la princesa cisne original o simplemente la princesa cuervo por Rothbard. Que igual depende de la obra que leas, Rothbard es o su padre o pues un random malvado. Quizás sobreanalicé todas esas historias, pero en un momento llegué a pensar que ni Odile ni Rothbard eran malos, simplemente es como que todo está contado desde la perspectiva de los buenos, entre comillas, ¿no? O de Odette en este caso. Entonces se me prendió el foco y pensé, ¿y si nadie en esta historia es malo y solamente todo se fue al caño por, quisiera llamarles malentendidos, pero siento que no es la palabra correcta? Entonces me creé un universo alterno en donde existen personajes del Genshin y personajes originales míos que giran en torno a esa historia. Para mí es la historia canon de su romance, no del Genshin, sino de su romance. Obviamente en este universo alterno Diluc cumple el rol del príncipe, Nico el de la princesa cisne, pero Odile, no Odette. Su papá vendría a ser Rothbard. Y en cuanto a Odette, nunca me he podido decidir si quiero que sea Jean o Bárbara, porque Jean es como su ship más popular. Y por favor, ignoremos ese ship entre hermanos, porque no puedo creer que Kaeya, siendo su hermano, aunque digan que no son hermanos de sangre, crecieron como hermanos, bro, no hagan eso. Pero siento que Bárbara es más parecida a Nico en cuanto a personalidad.
Y sí me gustaría que tanto Dil como Odette sean muy similares, solamente una, que vendría a ser Nico, tuvo la mala suerte de nacer en una historia que la trata como la mala cuando en realidad no lo es. Entonces, luego de estar como loquita imaginando por días y días, pude regresar al canon de Genshin y hacer como readaptar lo que ya hice en ese universo alterno a lo del Genshin. La historia canon ahora sí del Genshin aún no está terminada, y hablo del romance entre Nico y Diluc, y no me estresa ni me preocupa porque no quiero darles un fin, y me gusta reacomodar las cosas según el lore que el mismo Genshin va sacando. Y es lo divertido, que al ser tuyo puedes tratarlo de aquí para allá y de allá para acá. Y sé que a la gente les molesta cuando malinterpretan a un personaje, pero es parte de la libertad creativa. Hace poco me salió un TikTok en donde estaba una chica diciendo así como, ay, yo leyendo los headcanons que tienen de tal personaje sabiendo que los están malinterpretando. Pero es divertido, y su expresión, o bueno, su video lo veía en un tono positivo, así que no importa si lo están malinterpretando, porque es divertido hacer ese tipo de actividades. Lo más divertido del Yume Shipping o del OC por canon, incluso del Cell Shipping, es lo que puedes hacer con ellos. Pero no hay límites. Al menos de Nico y Diluc tengo más de 10 universos alternos de historias diferentes. Aunque claro, siempre está este dilema que incluso yo me encuentro. Durante pandemia diría que se hizo más popular este tipo de contenido, donde creas un personaje o haces un self-insert y te shippeas con un personaje canon. Hubieron ciertas personas que se les consideraba problemáticas por cómo se manejaba su ship. Y siento que sí tenemos que tener clara esa barrera invisible de lo que está correcto y no. Estuvo esta chica que durante pandemia se hizo un personaje del Boku no Hero y se shippeaba, creo que con Bakugo. Tenía Patreon o Twitter, alguna cosa así. Y por lo que tengo entendido, ella hacía en su Patreon o Twitter, la verdad es que no sé, a los chicos del Boku no Hero ya siendo mayores de edad, con el único propósito de dibujar cosas chistosas de ellos. Bueno, de ellos con su personaje. Al principio, cuando no tenía muy clara la situación, pensé que la gente se había molestado porque ella ya estaba en sus 20s y había creado un personaje en sus años de adolescente. Lo cual me molestaba porque era hipócrita, ya que sabiendo que el mangaka Horikoshi era un adulto haciendo una historia de adolescentes, se me hacía que no tenía sentido. Ya después de que se reveló esta información, digo, no la condeno, pero sí está raro. Y en cuanto a otros cel shipping problemáticos, como este en donde tienen una diferencia de edad enorme, o peor aún que son familia, sí se me hace súper extraño. Y digo que es un dilema porque está muy normalizado incluso en libros. Yo no leo libros, lamento decirles que no tengo el hábito, pero tengo una amiga que sí, y llegó a contarme diferentes historias de los libros que leía, y casi todos tienen este tipo de cosas, o sea, sobre todo el incesto, y aún más popular la diferencia de edad. Volviendo al tema del OC por canon, lo más divertido es crear, ya sea dibujos, historias, universos alternos. Y te pido por favor, que si quieres ver a tu pareja visualmente, pero no sabes o no quieres dibujar, no recurras a la inteligencia artificial. Hay muchos artistas en internet dispuestos a hacer OC por canon y que no cobran tan caro. Si no tienes dinero, existen muchos picreos que son gratis, en donde puedes hacer tu OC por canon. Incluso hay artistas que ni siquiera cobran dinero, sino más bien Robux, skins o algún tipo de moneda dentro de un juego. Y si ninguna de estas ideas te convence aún, puedes calcar, pero escucha antes de que me funes. Ya tengo un video hablando sobre esto,
por si quieres verlo te lo dejo aquí arriba. Pero básicamente te enseño a cómo calcar sobre una foto de referencia o modelos 3D igual de referencia sin que quede chistoso. Y bueno, eso es todo por el tutorial de hoy de cómo hacer un personaje para shippearlo con otro. Espero te haya servido y te haya motivado para querer hacer el tuyo. Si te interesa ver a la parejita de fondo, está en mi Instagram. Este Instagram está dedicado exclusivamente a esta parejita. Es @score_cx. Y mi Instagram oficial, por llamarlo de alguna manera, es nimpi_score. Los dos se los dejo en la descripción del video. Si te gusta este tipo de contenido o el diseño de personajes, puedes suscribirte a mi canal. Me gusta mucho hablar sobre estos temas. Y muchas gracias por quedarte hasta este punto del video. Sé que son videos largos, pero siento yo que entre más largos mejor. Así me puedes tener de fondo mientras duermes o dibujas. Muchas gracias por ver. Bye.